Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sport Lab Talks, un nuevo episodio como las otras semanas, así que os recomendamos que os suscribáis, que nos sigáis en nuestras redes sociales para no perderos absolutamente nada. Toda nuestra oferta formativa de cursos, máster y formaciones completamente online en nuestra página web que tenéis en la descripción de este vídeo. Y hoy me acompaña en este episodio Alba López. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantada. Te dejo que te presentes. Cuéntanos un poquito sobre ti antes de entrar en todos los temas que tenemos que tratar hoy, pero bueno, te dejo que te presentes. Bueno, pues llevo dedicada al mundo de la psicología del deporte ya creo que son 16 años y la verdad es que, bueno, pues he tenido la suerte de poderme dedicar de pleno al mismo desde hace muchísimo tiempo, de desarrollarlo, de tener cada vez más valientes, porque nosotros llamamos a nuestros deportistas valientes, porque al final son los que se van atreviendo a mejorarse a sí mismos y con ello pues su rendimiento deportivo y personal. Y también, pues, la suerte de haber podido montar un equipo maravilloso en una empresa, que se llama Psicoinvisible, de psicología y deporte, y el equipo, pues, la verdad es que es estupendo. Entonces, también podemos compartir conocimientos, crecer entre nosotros, estamos por toda España y de manera internacional, porque tenemos también, pues, mucho trabajo en Estados Unidos con todos aquellos jovencitos y profesionales que se van para allá. Y bueno, pues la verdad es que eso, muy bien, muy contenta con la psicología del deporte en mi vida. Me dedico 100% a ella. Ahora también voy a empezar otro máster, ya son varios másteres los que llevo encima sobre psicología y deporte. Y bueno, pues tengo la suerte de haber pasado por la Rafa Nadal Academy, llevo en Unicaja baloncesto con su cantera y algunas temporadas con el primer equipo, muchísimas temporadas, y como tenemos tantos niños, pues la verdad es que te hace estar siempre conectado y actualizado. Hace un par de años empecé en el Centro de Alto Rendimiento aquí de Madrid con la selección española de bádminton, que es un deporte espectacular, muy exigente, tanto física como mental, y también es precioso, con muchísimos jugadores de pádel profesionales, jugadores de fútbol, nadadores. También trabajo con todo el tema de los caballos, de salto y de doma clásica. Así que bueno, pues la verdad es que tengo la suerte de poder combinar todos los deportes y feliz de dedicarme a ello, la verdad. De haber tocado un poquito de todo. Sí. Que lo tocaremos en este episodio. Vamos a comenzar, si te parece, por el baloncesto, Unicaja. Algo que creo que ocupa mucho de tu tiempo y que ha ocupado mucho de tu tiempo. Pero bueno, al fin y al cabo es un contexto profesional, una cantera profesional en uno de los mejores equipos de baloncesto de España. Cuéntanos un poquito cómo es esa experiencia, cómo es trabajar con niños, con niñas, cómo es trabajar en un contexto profesional, diferencias que te has encontrado con otros contextos. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues como bien has dicho, Unicaja es muy profesional. Contamos desde la cantera hasta el primer equipo, contamos con un equipo multidisciplinar y entonces estamos muy cerca de los fisios, cerca de los médicos, cerca de los preparadores físicos. Entonces, al final, eso también como psicólogo, el deporte te forma muchísimo, te forma mucho en lesiones, te forma en suplementación, te forma también en comunicación, ¿no? Del equipo, porque muchas veces recibo esa llamada de la fisio diciéndome pues que hay una persona que tiene un poco de miedo por el tema de la rodilla, o hay alguien que, bueno, pues que está demasiado, tiene un sentimiento demasiado desproporcional al dolor. Entonces, bueno, la verdad es que hay una comunicación constante cuando hay una demanda importante, y la verdad es que como psicólogo y formante de un equipo, la verdad es que nos hace crecer muchísimo. En Unicaja tenemos una metodología ya establecida, porque al final aprendemos mucho como del ensayo y el error. Entonces nosotros trabajamos a través de un cuaderno de trabajo que todos los jugadores imprimen a principio de temporada. Y ese cuaderno de trabajo, con el paso de los años, se va modificando, temporada por temporada se va modificando según la demanda que vamos encontrando. Entonces, por ejemplo, si notamos que del año pasado a este el tema de la frustración se ha hecho muy presente, y lo que estamos notando es que a los chicos y a las chicas le está costando mucho reaccionar después del segundo, el tercer y el cuarto error, que es lo más normal al final, y sobre todo se nota cuando estamos ya en momentos de final de campeonatos de Andalucía, semifinales, cuando estamos ya un poco avanzados en campeonatos de España, o cuando jugamos con categorías superiores, pues la verdad es que hicimos
nos dimos cuenta de ese detalle y entonces pues lo incorporamos, por ejemplo, a este año. También hemos incorporado el tema de redes sociales y el uso de la telefonía, ¿no? El intentar hacer que los jugadores, que los chicos y las chicas se autogestionen mejor, que tengan tiempo para los estudios, que tengan tiempo para el aspecto social, que muchas veces están tanto con las redes sociales que no salen de casa el fin de semana porque solo están practicando deporte Mm. o con las redes sociales. Entonces, uno de los principales objetivos también que nos hemos incorporado para este año, pero por ejemplo en años anteriores también trabajamos inteligencia emocional porque vimos un poco de fallo en esa formación, ¿no? O no fallo, simplemente que faltaba más intensidad a la hora de formar. El tema de, por ejemplo, meditaciones, respiraciones profundas para calmar un poco, no solamente para calmar el cuerpo y la mente. Sí, Entonces, todos los chicos y las chicas van recibiendo esa formación de manera constante, de manera práctica también, hacemos talleres, van escribiendo ellos sobre sus propios cuadernos, lo llevan siempre en la mochila y ya se ha normalizado. Son tantos años que todos los equipos, los entrenadores respetan muchísimo este espacio, tanto el espacio como el tiempo, y vamos trabajando así semana a semana, independientemente también de que alguna demanda que el entrenador pueda encontrar, porque cuesta socializar, porque tiene a lo mejor unos estallidos tanto de ansiedad como de frustración grandes y tenemos que cogerlo de una manera más individual y con un seguimiento especializado, pues también los entrenadores nos llamarían para eso. Pero la verdad es que está muy estable. Si ellos en algún momento necesitan una demanda porque un abuelito ha podido fallecer, porque los padres se han podido separar, pues rápidamente también tienen esa seguridad y esa normalización en la conexión con el psicólogo y mm, entonces pues se esperan antes o después de la sesión de grupo y oye, ¿puedo hablar contigo? Mira, pues me ha pasado esto, ¿qué podemos hacer? Y a lo mejor es una charla de 15 20 minutos o a lo mejor ya se genera un plan de seguimiento, porque no es lo mismo a lo mejor pues que se le explique un poquito el duelo y ya sea una persona un poquito más mayor o que, por ejemplo, pues haya habido como, por desgracia, ¿no? Tenemos muchas veces esas lesiones de cruzado anterior que al final pues tenemos 9 meses de acompañamiento con todos esos chicos y chicas que, bueno, pues se pasa mal porque es mucho tiempo fuera de la pista, se generan ideas asociadas a la lesión, ideas asociadas a tu incorporación, miedos, entonces pues también con las lesiones acompañamos bastante. Y en el primer equipo es diferente porque solo cuando el primer entrenador te llama o cuando evidentemente algún que otro jugador ya porque lleva muchos años mm. es canterano o lleva también muchos años ya en el club, pues ya conoce los servicios de Psicoinvisible y cuenta con nosotros. Pero es un trabajo, ya te digo, muy constante, súper normalizado. Que me acuerdo que hace 10 años me decían los jugadores que le decían en el instituto que si tenían psicólogo porque estaban locos y ahora es algo que, bueno, pues que les gusta, no solo que es divertido, sino que les genera esa sensación de profesionalidad, de seriedad, de ese entrenamiento, ¿no? Invisible que tienen con la Mm. preparación física, estiramientos, proteínas. Y la verdad es que la idea de la psicología del deporte ha cambiado, se ha mejorado y por suerte en el Unicaja todos los chicos que vienen de prácticas, que de hecho hay muchos también de vuestro máster, ¿no? Que se vienen conmigo, se lo pasan súper bien y aprenden pues desde alevín preinfantil hasta senior, ¿no? Que al final son diferentes y tienes todo el abanico de posibilidades, masculino y femenino, tipos de entrenadores, y la verdad es que es muy buena cantera de baloncesto y de psicología del deporte, la verdad. No, la verdad es que el proyecto que comentas me parece, habiendo yo también estado en proyectos similares, me parece una idea maravillosa esa manera de integrarlo con un cuaderno que al final sea algo didáctico. Y me gustaría especificarte sobre esto mismo de qué diferencia ves, porque ya en un contexto que está normalizado puedes ver resultados, ¿no? O sea, cuando la psicología ya está tan integrada puedes ver resultados. ¿Qué diferencias ves en un contexto en el que se trabaja de esa manera tan integral y tan normalizada la psicología respecto a contextos que todavía o no lo han conseguido o ni siquiera apuestan por normalizar la psicología dentro de un contexto deportivo y educativo, porque al final una cantera también es un contexto educativo? ¿Qué diferencias ves principalmente en estos niños y niñas? A ver, la principal diferencia, aunque suene un poquito, bueno, es injusta, pero la diferencia está también por parte del club, porque no todos los clubes disponen de la misma cuantía económica que otros. Entonces, claro, contar con Unicaja es diferente y al final también ellos pues, han confiado desde un principio y me mantienen como una persona más del staff y le dan la misma importancia.
La realidad es que los jugadores, los chicos y las chicas están súper acostumbrados a la palabra psicología. ¿Qué pasa? Que el tema del autoconocimiento para mí es fundamental, no solo para el deporte, sino para la gestión de tus estudios, para la gestión de tu familia cuando te vuelves, cuando empiezas a ser adolescente, ¿no? Que la familia parece, ¿no? Que empezamos a ser un segundo plano. La realidad no es que sea un segundo plano, es que como tienes también la parte social más desarrollada, tienes que combinarla y dispones de menos tiempo para poder compartir momentos, ¿no? Con tu familia. Entonces yo creo que esos clubes que empiezan a normalizar, evidentemente empiezan a tener esa inseguridad o tenemos dificultades porque los chicos nunca han recibido formación y entonces a los entrenadores a lo mejor se les olvida, o a lo mejor no están acostumbrados a priorizar, y si hay un partido importante lo que me gustaría es quitar la media hora de psicología porque necesito entrenar más. Entonces, claro, al no tener ese hábito, como pasa siempre todo en la vida, pues ese hábito, al no tenerlo, hace que dudes un poco de la incorporación de la psicología y de cuánto sirve esa psicología. Es verdad que los entrenadores que vienen de fuera, por ejemplo, nos pasa en un club de hockey, y que vienen de fuera y han visto lo que significa la psicología del deporte, cuando van a un club nuevo insisten en incorporarla, y muchos directivos, muchos otros entrenadores dicen, bueno, es que a lo mejor no es tan importante porque al final el dinero que tenemos, yo entiendo que un fisio sea fundamental, porque al final una lesión, una torcedura, necesitamos, ¿no? Esa figura en el equipo. Entonces, diferencias, pues la formación es clave. El autoconocimiento no es clave, el autoconocimiento es necesario. El autoconocimiento es totalmente necesario para la formación de la personalidad, para la creación del correcto carácter de cara a la frustración, de cara a tomas de decisiones que tienes en momentos importantes porque te has metido en el bachillerato y te están pidiendo los entrenadores mucho tiempo. Momentos de lesión, que en el momento de lesión muchos deportistas empiezan a valorar el tiempo libre, empiezan a valorar el tener más tiempo para estudiar y para organizarse. Entonces a lo mejor empiezan a pensar que el deporte ya no es tan necesario para ellos, ¿no? Y la competición. Entonces esa formación que reciben nuestros jóvenes desde tan pequeñitos, en este caso en cuanto a psicología del deporte, creo que es fundamental, creo que es necesaria, pero totalmente necesaria, para que las tomas de decisiones sean mejores. Primero, porque la emocionabilidad la trabajan para que sea más estable y no haya esos picos de nervios y esos picos de estrés que le hacen tomar peores decisiones. Y Mm. gracias a esa controlabilidad y ese autoconocimiento, yo voy a poder decidir mejor. Y no significa que no deje el deporte de competición y me vaya al deporte amateur en un momento de bachillerato, en un momento de universidad, porque efectivamente lo hemos decidido así y no pasa absolutamente nada. Pero creo que en la vida lo más importante son las tomas de decisiones que realizamos, y nos podemos equivocar. Siempre está bien volver a empezar y siempre está bien empezar de nuevo en el caso de que uno lo necesite. Pero esas formaciones en personalidad, en inteligencia emocional, en liderazgo, en comunicación, son fundamentales. ¿Cuántas veces pido a mis chicos y a mis chicas que hablen? Porque no saben hablar a los Mm. entrenadores, no saben hablar a los prepas, y muchas veces nosotros somos como sus consejeros, no somos ni siquiera Sí. psicólogo puro y duro. Es un consejero que, como ya saben que eres psicólogo, te hablan y te dicen lo más profundo. Entonces, hablar no sirve para el deporte, hablar sirve para la uni, hablar sirve para tus padres, sirve para tu pareja. Y entonces, no quiero parecer oportunista, siempre lo digo, pero creo que la formación en psicología del deporte, en todo el desarrollo del deportista, es fundamental y necesario. Y se nota muchísimo. No, sin lugar a dudas. Y es verdad que a veces podemos sonar oportunistas, pero no creo que este sea el caso, porque realmente creo que marca la diferencia, sobre todo cuando tenemos la suerte de estar integrados en proyectos largoplacistas. Es muy difícil sonar oportunista, porque la realidad es la que se puede observar. O sea, que el bienestar, el clima que se genera integrado entre todos, creo que tenemos un papel fundamental en que eso sea así. Y respecto a la herramienta, que también me parecía muy curiosa, ese cuaderno de trabajo, me gustaría que resaltases, porque al final creo que respondería un poco a las necesidades que hay hoy en día en este trabajo. ¿Cuáles son las principales cosas que incluirías ahora mismo en un nuevo cuaderno? O sea, las dos principales cosas que crees que ahora mismo niños y niñas necesitan trabajar en psicología del deporte y que sí o sí deberían de estar en ese cuaderno. No sé si sabría decirte dos, porque a lo mejor eso sí que necesito un tiempo de análisis,
pero sí te empezaré a pensar, ¿no? Porque así algo es en directo. Algo fundamental es la organización del tiempo, es fundamental, y con el paso del tiempo y la ESO y el bachillerato es fundamental, y creo que es obligatorio que tengan hábitos de estudio, hábitos de preparación de la competición, hábitos de higiene, por lo tanto, esos hábitos en forma de tabla, donde puedan organizarse y poner las horas que le dedico a estirar, las horas que dedico a estudiar, cuándo tengo capacidad de levantarme temprano, cuándo no es necesario levantarme temprano porque ese día descanso y entonces puedo estudiar, estirar y dedicarle el tiempo que necesito a lo mejor a una pequeña meditación. Entonces yo creo que todo eso es súper importante. Hacemos tablas para que ellos, sobre todo que ellos vayan escogiendo qué es lo que necesitan. Hay chicos y chicas que necesitan despertarse y meditar un poquito, chicos que necesitan despertarse, ir al cole y luego necesito estirar y me preparo, chicos que necesitan ir 20 minutos antes al entreno, chicos que se van antes y le dejamos una sala y estudian un poquito antes allí. Entonces yo creo que José Carlos Jaénes, ¿no? Que es bastante reconocido en nuestra ciencia, nos enseñó que no existe café para todos y eso lo tenemos que saber los psicólogos a priori. Por lo tanto, tenemos que intentar adaptar la psicología del deporte a cada uno de nuestros deportistas. Una de las cosas que más nos ha sorprendido, y los chicos y chicas de prácticas que han venido al club se han quedado súper sorprendidos, es cuando hemos trabajado el agradecimiento, es cuando hemos trabajado la gratitud y la educación. ¿Por qué tengo que estar agradecido? ¿A quién le tengo que dar las gracias? ¿Y cuáles son esas personas faro que me guían en la vida y que tengo que estar cerca de ellas y que no le puedo expulsar toda mi energía negativa porque he tenido un mal día en el instituto, porque un chico me ha hablado mal o porque el entrenador en 5 minutos del entreno me ha pegado unos gritos, pero que después 30 minutos han sido totalmente positivos? Y yo a esas personas son de confianza son las que le expreso toda esa negatividad y le expreso mi mal carácter. Entonces, eso, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. Las sesiones han sido súper chulas y hemos visto que el deportista lo ha interiorizado muy bien. Y entonces hemos repetido sesiones de agradecimiento, de educación, de poder llegar y decirle a un entrenador que ha faltado un día, ¿qué tal estás? ¿Qué es lo que te pasó la semana pasada o qué es lo que te pasó el otro día que no pudiste venir, ¿no? Esa comunicación. Por lo tanto, eso también. También trabajamos mucho la comparativa con redes sociales y esa seguridad y esa autovalía que tiene el propio deportista para que al final pueda reconocer que él es deportista por una razón muy suya, pero no por una comparativa externa. Que eso Almudena Cid en su libro lo habla, y es que puedas reconocerte como deportista por tu forma de ser, porque enseñas algo al mundo. El otro día lo decía Marcelo también en la entrevista con Jorge Valdano, que decía, yo siempre he jugado porque tenemos muchos niños y somos responsables de que muchos niños nos ven. Entonces, desde cómo me visto a cómo me peino, entonces esa presión le hacía estar un poquito más consciente y más responsable de su trabajo. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos una esencia, un sentido, y siempre le digo a todos los que trabajo, tanto jóvenes como adultos, que le tenemos que encontrar sentido a lo que hacemos. Da igual que Totalmente. seas psicólogo o que seas empresario o que seas abogado o que seas médico, ¿no? Que lo están pasando también bastante mal. Si le encontramos un sentido es porque estamos poniendo parte de nuestro carácter en el camino, porque queremos dar un poco, o por lo menos expresar un poco de nuestra esencia y confiamos en nuestro camino y en nuestra esencia. Entonces esa confianza mezclada con lo que quiero enseñar y aprender del mundo, me parece que es importante que los chicos lo tengan, y no solo porque tengo no sé cuántos likes o me va a hacer la foto en el que salgo guapo o guapa en TikTok o en Instagram. Entonces eso también lo trabajamos muchísimo. Y por otra parte, una incorporación que empezamos a hacer el año pasado y este año la vamos a trabajar de manera constante son los minutos de relajación y de calma mental. Ese stop para pensar dónde Sí. estoy, para pensar qué siento, qué me pasa, lo vamos a trabajar en una parte pequeñita de todas las sesiones. Y he tenido deportistas que también sigo trabajando con ellos y han salido de Unicaja y por ello ya son jugadores profesionales y me lo agradecen, ¿sabes? Agradecen haber enseñado diferentes tipos de meditaciones, que muchas veces la palabra meditación incomoda, a mí la primera, porque, Sí, porque a mí incluido también. claro, Suena porque realmente se aleja del objetivo real de una meditación. O sea, parece como que sea algo abstracto, algo que no existe o algo que no lo puedes llevar a tierra,
y se aleja bastante del efectivamente. objetivo que pretendemos. Y trabajamos meditaciones tan divertidas, tan cortas, que te hace desconectar, que te hace descubrirte. Y muchas veces en Psicoinvisible, como nosotros trabajamos igual con cuadernos y con trabajos, trabajamos esa parte, es decir, nos paramos, pensamos qué sentimos y la realidad es que no tenemos que actuar al momento, pero a lo mejor nos damos cuenta que hace mucho tiempo que no llamamos a un amigo, a lo mejor nos damos cuenta porque estamos trabajando en el cuaderno que no le decimos gracias mamá porque me llevas todos los días a entrenar y vas como las locas trabajando y haciendo la Sí, comida y la cena y no soy capaz de darle las gracias a mi madre. Entonces, momento stop que la realidad es que solo necesitamos 5 minutos y muchas veces lo pregunto y dices, ¿para 5 minutos? Es una pregunta que yo hago cuando empiezo a trabajar con la gente que me llama y me dice, no, no tengo tiempo para parar 5 minutos. Error. Error si no podemos parar 5 minutos, ¿no? Porque desayunamos con el móvil, te estás tomando la infusión con el total. móvil. Entonces, Integrarlo un poquito en el día a día y al final intento, bueno, no camuflarlo, es que me gusta realmente más el término de atención plena. O sea, al final exacto, relacionárselo con la atención y sobre todo porque también a nivel, luego, si buscan rendimiento, la atención es algo mucho más cercano a algo importante para ellos, ¿no? O sea, el desarrollar la totalmente. capacidad de atención. Y realmente es que esas píldoras de atención, de integrarlo en el desayuno, integrarlo en momentos clave. Esto recuerdo hablarlo yo mismo en terapia, es decir, que ha llegado un punto en el que nos duchamos con el móvil, con música, aunque sea de fondo. Pero tener esos momentos de ducha, de desayuno, de privacidad, de lo que sea, alejado un poquito de estímulos, de pantallas, prestando atención solo en lo que está sucediendo, me parece clave que lo desarrollen desde niños porque es el momento en el que realmente integran ese tipo de rutinas en el día a día y luego a largo plazo es donde van a encontrar ese beneficio. Me parece súper bueno. Claro, te reconoces, empiezas a unir conceptos que te ha contado un psicólogo, te ha contado el profe, porque hay muchos profesores que también ayudan en el cole con todo esto. Totalmente. Y bueno, pues le vas dando importancia a la calma y no al show off y no a la presión social. Y cuando le dan valor, pues la verdad es que, bueno, a mí me hace mucha ilusión cuando los profesionales me dicen, ya he delegado las redes sociales, ya he delegado el tema de los viajes, y mis profesionales trabajan mejor. Cuando empiezan a delegar, Sí. que le compren los viajes, que le lleven las redes, que le gestionen la parte económica y que ellos solo vayan tomando decisiones, ¿no? Como, pues la verdad es que toman mejores decisiones, porque con calma y con tiempo las decisiones se toman mejor. Y necesitamos eso para la sociedad, tanto desde cuando son jovencitos hasta que nos hacemos mayores, tenemos que intentar trabajarlo todos, la verdad. Súper interesante este trabajo y damos el salto a otra parte tuya que nos has comentado, tu trabajo en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, en este caso con la selección española de bádminton. Dos mundos completamente distintos, baloncesto, bádminton, y que realmente creo que me genera y nos genera mucha curiosidad cuál es tu rol en el Centro de Alto Rendimiento y cómo se desarrolla, ¿no? O sea, qué se trabaja o con qué objetivo se trabaja, porque probablemente entiendo que quizá el objetivo de trabajo, en este caso de la psicología del deporte, sea completamente otro, ¿no? En busca más del rendimiento deportivo. Cuéntanos un poquito sobre este rol. Pues sí, efectivamente, es verdad que el primer año, pues, se tuvo más paciencia y bueno, pues al final es lo que hemos empezado a hablar, ¿no? El generar conocimiento, familiaridad con la psicología. También te encuentras con muchos deportistas que han tenido más experiencias con psicólogos con anterioridad. Y entonces, bueno, yo creo que cuando topas con alto rendimiento, tienes que ganar confianza con el deportista tiene que confiar en ti. Creo que es muy importante que tengamos conocimiento, que podamos poner en sus oídos y en su cabeza ejemplos de deportistas de alto rendimiento. Creo que, y esto es un consejo que doy a los psicólogos que nos escuchen, tenemos que leer los libros de los deportistas españoles, que bueno, es verdad que te los vas a encontrar por allí, pero para el deportista de alto rendimiento, un igual es otro deportista de alto rendimiento que bueno, pues que los pasa en ocasiones igual de mal que ellos e igual de bien que ellos, ¿no? Entonces, el centro de alto rendimiento, la exigencia es diferente, como en el primer equipo, ¿no? De Unicaja, al final en el alto rendimiento tenemos que intentar ganar y bueno, pues en un centro de alto rendimiento, si no hay medallas, pues la verdad es que el deportista empieza a perder ese crédito para estar en el lugar en el que está. Entonces, ¿verdad? Pues, y las medallas nacionales
son pequeñitas, por decirlo de alguna manera. Los campeonatos de España Mm, no son tan relevantes. Entonces, las medallas europeas de chicos que entran con 16 años, sub-19, sub-21, imagínate la presión en comparación con la formación que tenemos en canteras. Y con los adultos, pues toda la preparación de Juegos Olímpicos y la clasificación, ¿no? que intentamos para los Juegos. Los objetivos son totalmente diferentes, son muy ambiciosos, pero por suerte la psicología también ya se ha dado la mano con la preparación física y entonces tenemos que cuidar a los deportistas, tenemos que cuidar su parte mental, su parte más personal, su parte familiar, su parte de descanso. En el alto rendimiento hay más lesiones, hay mucho más dolores. El deportista tiene que aprender a centrarse. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la atención plena porque para mí es de los términos más importantes en nuestra ciencia, es de las cosas que más me gusta hablar y trabajar esa disociación de la atención, trabajar la atención sostenida con dolor, con molestia, trabajar la atención cuando te ha pasado algo grave porque has perdido, la gravedad la tiene porque has perdido en un punto que podías haberte clasificado para un internacional, el ranking te podía haber metido en el mundial, te podía haber metido en la vuelta a la clasificación de los juegos y ese punto lo has perdido. Entonces, sí que mis deportistas en ese momento, cuando tienen el saque, puede aparecer ese fantasma. Y eso no es malo. Lo importante es qué haces, la toma de decisión que tomas cuando ese fantasma ya ha pasado y te tienes que volver a centrar. Entonces, el trabajo es mucho más individualizado, mucho más no. El trabajo es totalmente individualizado. Los talleres de grupo son para formaciones un poco más generalizadas sí. que queramos ofrecer a los deportistas en grupo o para pasar test, ¿no? Porque a mí me gusta hacerlos partícipes y que ellos corrijan sus test y se vayan dando cuenta pues, que la atención ha subido, que la visualización ha bajado y es una herramienta que es fácil de utilizar y tenemos que normalizarla más y trabajarla de una manera más intensa y más profesional, que el control de la actitud ha subido y por ende nuestra frustración ha bajado. Entonces ellos se van dando cuenta de relaciones en relación, valga la redundancia, a su trabajo y la verdad es que es un trabajo, pues eso, más intenso, eh, que lleva mucho más estrés también para el psicólogo, porque, bueno, al final la formación te da tiempos y el alto rendimiento te quita tiempo y te responsabiliza del resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar muy pendiente, hay que estar pendiente de todos los resultados, de todo lo que dicen los fisios de manera constante, porque pasan por el fisio todos los días, de qué están tomando, tienen viajes y giras muy largas. He tenido mis chicos que han estado 4 semanas fuera, un mundial, una semana de mundial y 3 semanas de gira por Asia. Entonces, bueno, las relaciones entre ellos, dormir en la misma habitación, tu familia fuera, problemas familiares. El deportista de alto rendimiento tiene una cabeza muy potente, una selección natural muy potente y tenemos que ayudarlos mucho, muchísimo. Eh, es intenso y es precioso a la vez. Hay psicólogos que nos dicen a los psicólogos del deporte que es casi enfermizo, pero para eso estamos, para darle esa calidad y esa profesionalidad y que España siga logrando esas medallas y tengamos al país pues arriba en estos deportes. Sí, o sea, como has dicho, probablemente sea enfermizo, pero es una decisión que acaba tomando el deportista. O incluso es una decisión de vida, ¿no? El vivir bajo esa exigencia y creo que nuestro trabajo no pasa por no convertirlo en algo que no sea enfermizo, porque a veces es complicado que el alto rendimiento no conlleve unas repercusiones, no hay que llamarlo ni efectos secundarios, ¿no? Pero que tenga unas repercusiones en tu día a día, unos sacrificios, pero creo que es acompañarles en ese, que hilando muy bien con lo que tú antes decías, cuando una persona se conoce, puede decidir si eso es lo que quiere y si eso es satisfactorio en su vida. Y creo que esta es clave. Cuando tú desarrollas mucho conocimiento en una persona, mucho autoconocimiento, todas sus decisiones a futuro van a ser poco criticables o van a ser, se pueden Claro, poner poco en juicio porque son la decisión de esa persona. Y hablabas de que son mentalidades muy potentes y complejas probablemente, y este trabajo es el que abordáis desde Psico Invisible, un trabajo que te ha llevado a tocar muchísimos deportes y me gustaría intentar encontrar, ¿no? Un patrón o que te has encontrado diferencias o similitudes
entre diferentes deportes, porque hablabas que, bueno, has trabajado en doma clásica, has trabajado en baloncesto, bádminton, pádel, mundos que no tienen nada que ver unos con otros. Y me gustaría que, bueno, nos resumieses esa experiencia que has tenido en y tantos diferentes deportes, que te has encontrado con tantos deportistas tan diferentes también. Pues a ver, algo que intentamos que sea lo más común a todos es por ayudarlos y es muy importante que lean todos, da igual la modalidad deportiva, es importante que lean, es importante que aprendan a controlar su pensamiento, porque eso es lo que le va a hacer enfocarse en el momento que toca ahora. Y yo para eso utilizo la frase que toca ahora. Entonces ahora toca relajarme, ahora toca centrarme en que, bueno, tengo que calentar, tengo que estar con el caballo, tengo que transmitirle tranquilidad, control, seguridad, y a lo mejor sabes que hay una combinación, ¿no? Esto es un tema de salto, que sabes que tu caballo no lo afronta con total seguridad y te tienes que autoconvencer para transmitirle a él que esa combinación estamos seguros. Pero también me estoy enfrentando a una china que me ganó y me tengo que autoconvencer de que hoy sí te voy a ganar yo, pero tú me llevas ganando 2 veces. Y luego tengo que estar convencido, esto lo trabajaba esta semana con un jugador, de que cada tiro que hago tengo que estar convencido. Y a lo mejor el tiro de antes no, pero en algún momento que ya he realizado una serie de tiros y me estoy dando cuenta que la sensación de hoy no es la correcta, tengo que tomar la decisión porque la verticalidad es lo que hoy me viene bien. Entonces, el control del pensamiento en cualquier deporte es fundamental para saber cuándo tienes que seguir estando convencido y para saber cuándo tienes que cambiar la toma de decisiones hacia otro, ¿no? Hacia otro foco. El, entonces creo que el tema de la lectura, el tema del control del pensamiento, el tema de jugar con las emociones positivas y dejar fuera de la pista el tatami, lo que sea, ¿no? Que estemos dentro, dejar las emociones negativas fuera y en Psicoinvisible trabajamos la técnica del actor o la actriz, donde parece que no pasa nada, y tenemos que echar de manera visual. Yo trabajo con mucha metáfora, porque desde pequeñita he estado también en baile y en baile se trabaja con mucha metáfora de que el pie se hinque en la pared, que tal. Mm. Y entonces, y las bailarinas y los bailarines también tienen una mentalidad excelente, dada que viven con dolor y están siempre con una sonrisa, ¿no? Y un control corporal brutal. Entonces, de ellos también los psicólogos podemos aprender muchísimo. Entonces, creo que de las principales cosas que te puede encontrar en todo el deporte es la increíble capacidad que necesitan para controlar el pensamiento, el foco en nuestro caso, la increíble capacidad de tener que demostrar siempre un body language adaptado a la situación, aunque te estén matando, aunque estés sufriendo por dentro, aunque tengas un familiar enfermo en casa, aunque acabes de, por desgracia, de mandarlo al cielo, de enterrarlo, y tienen que siempre tener una buena predisposición corporal. Y ya luego la realidad es que cada deporte tiene su especificidad y como psicólogo tienes que comprenderlo, tienes que entender cuáles son los pequeños detalles de cada deporte. Pero creo que a nivel emocional es fundamental el lenguaje corporal, que a nivel mental es fundamental el control del foco y a nivel general es importantísimo trabajar la seguridad para que en el momento clave la diferencia cuando trabajas en formación se pueden molestar porque fallan un tiro o porque alguien le ha hablado mal. En alto rendimiento es porque hubo un punto que no lo jugué convencido, porque supe jugar con un 9 de dolor y tú mismo dices, es impresionante. Entonces creo que esas tres fases son comunes al alto rendimiento y al deporte en general, pero después las especificidades de cada deporte, evidentemente, hay que conocerlo por el tema del clima, por el tema bueno, pues si tienes un caballo, si tienes un Fórmula 1, al Mm. final, bueno, pues es completamente diferente. Sí, no, pero las similitudes la verdad es que son altas. Es algo que estoy completamente de acuerdo contigo, que el deportista de alto rendimiento parece que siempre lo comentamos, ¿no? No es que estén hechos de manera diferente, pero se han desarrollado de manera completamente diferente y los aprendizajes que acaban obteniendo son muy altos. Esto que comentabas del body language, de cómo te muestras, qué tienes que adoptar, es algo súper importante
llevarlo a los pequeños detalles, porque lo que tú comentabas de que el deportista de alto rendimiento se fija en esos mínimos detalles que probablemente para todos han pasado desapercibidos, pero dentro de su mente es lo que conlleva no sentirse satisfecho con el rendimiento. Entonces, creo que también yo estoy de acuerdo que al deportista de alto rendimiento hay que darle esas herramientas para controlar esos detalles pequeños, que no se escapen, que esa palabra que le digo, me estaba resonando mucho en el trabajo que yo hago con pilotos, en esas palabras que le digo al técnico, que le digo al ingeniero, en cómo me dirijo al entorno, qué genero en el entorno, que no falle nada de eso, que luego te puede hacer arrepentirte de que no todo estaba en el sitio, ¿no? O que no estaba todo preparado. Sobre esto, y vamos poco a poco finalizando, este control emocional, ¿cómo un deportista al final? Te hago una pregunta como si no fuese psicólogo, ¿no? Porque es lo que muchas veces nos suelen comentar. ¿Cómo convencemos a un deportista de que esté convencido? O sea, ¿cómo conseguimos que el propio deportista crea que va a salir bien, o que tengo que confiar en que, aunque me da inseguridad este momento, tengo que fingir, entre comillas, que todo va a ir bien? ¿Cómo conseguimos ese punto? A ver, yo con ellos hablo de porcentajes, de lo importante que es un 1%. Y también trabajo con ello a base de tablas, para que podamos identificar de lo que sí puedo estar convencido, porque lo he entrenado o me ha pasado con anterioridad, porque creo que la experiencia en el deportista es clave. Y cuando tengo uno de ellos que con 16 años es súper ambicioso, maduro, trabajador y ya quiere tener la experiencia y la seguridad de uno de 25. Y entonces con 16 años la verdad es que necesito experiencia y necesito que su experiencia la tenga como amiga, no como enemiga. Entonces, Mm, volviendo a tu pregunta, yo siempre intento enseñar que el porcentaje es fundamental. Lo que he comido, cómo he dormido, el tiempo que he usado el móvil, estamos hablando de alto rendimiento. El tiempo que he estado tumbado descansando, tiempo que he estado escuchando música y lo que tenemos que hacer es sumarle porcentaje a la probabilidad de que yo pueda ganar, pero nunca sé si voy a ganar o no, porque el otro está haciendo exactamente lo mismo que yo o un por ciento más. Eso yo nunca lo sabré. Por eso es importante que yo trabaje mi camino, que yo trabaje en mi línea. Entonces, hacemos la tabla de qué estoy plenamente convencido y qué estoy casi convencido. Y es curioso, porque el deportista se queda diciendo, ostras, y yo es que, no, no, lo que estoy casi convencido es porque sabes que ayer hiciste un gesto técnico y estás un poco con la mosca detrás de la oreja que no te salió del todo, pero hay una persona que haciendo lo mismo y habiendo fallado 2 veces, yo sigo convencido de que mañana me va a salir perfecto. Y hay un por ciento de probabilidad más de que a él le salga mejor que a ti. Porque después de fallar 2 veces, yo sigo completamente seguro de que mañana me va a salir igual de bien. Y por fallar 2 veces, tú estás con la duda de que puede que mañana vaya bien o vaya mal. Entonces, yo muchas veces, y también trabajo con entrenadores, y eso a ellos les gusta mucho, pongo una botella con agua medio llena, medio vacía, en este caso, y pongo la botella delante de ellos. Y le digo, ¿esto cómo está? Porque la toma de decisiones de pensar si está medio llena o medio vacía es cuestión de segundos. Pero lo que influye esa toma de decisiones en tu ejecución, no solo deportiva, sino a la hora de comunicar, a la hora de moverte con tu lenguaje corporal, marca mucho la diferencia si has decidido que esa botella esté medio llena o medio vacía. Por lo tanto, la probabilidad nos la da cuando decimos esto está medio lleno, vamos a seguir por este camino. Y la probabilidad nos la baja cuando decimos esto está medio vacío, porque al final ya sabemos que el cerebro también trabaja con neurotransmisores y conexiones que favorecen a que haya una energía positiva y tu ejecución neuromuscular sea más productiva o tenga más energía, ¿no? El ser positivo. Y todo eso es entrenable. Entonces, trabajamos la tabla de totalmente convencido, casi convencido. Si lo queréis poner en práctica, es difícil para ellos a priori. Y la importancia de cómo te sientas, tema de la espalda, mm, cuando vas a la playa. O sea, no, si yo como trabajo tanto en Málaga como en Madrid, no es lo mismo darte un paseo por un parque de aquí que estar en Málaga y darte un paseo a la 1 de la tarde a 35 grados. Es que no te lo puedes pegar porque te estás agotando y por la tarde tienes un partido. Y esos son porcentajes. Entonces, es verdad, cuando en deporte de formación se puede ir hablando con menos detalle, pero para responsabilizar al deportista,
pero el convencimiento es fundamental. Ayer en la final de pádel de Tapia y Coello con Chingoto y Galán, ¿cuántas finales? ¿Cuántas veces ganan Tapia y Coello? Y sigue Chingoto y Galán al detalle, al intento. Ganaron el último. Esta vez lo han vuelto a perder, pero siguen ahí y siguen ahí y siguen trabajando y los ves con un lenguaje corporal, los ves con una convicción de que pueden llevárselo y otra vez ha caído para el otro lado, pero cada día que los ves que dices, en algún momento caerá, en algún momento caerá, ¿no? Lo hemos visto con Rafa, bueno, un Pau Gasol donde se ha ido mejorando año tras año. Creo que, bueno, que tenemos mucho ejemplo en España para decirle al deportista que creer es crear. Total. Entrénalo, entrénalo y además el proceso y el camino que estás usando, que estás viviendo de una manera más positiva es un poquito más llevadero. Al final los psicólogos del deporte tenemos que trabajar los fines de semana. Si no lo disfrutamos y no vemos los partidos con ilusión y no, yo se lo digo a todos los de mi equipo y a los que están trabajando de práctica, trabajar los domingos para un psicólogo del deporte es la leche. O sea, es que estamos llegando lejos con nuestros deportistas. Entonces, dice, ¿es una parte mala de la psicología del deporte? Pues depende por donde lo mires. Porque el Sí, lunes y el martes lo tienes del lunes, ¿no? De vacaciones, pero no hemos jugado una final y eso a tu deportista le da 5 centímetros de altura. Entonces, bueno, creo que creer 100% es crear. El foco que hemos hablado de atención plena cuando crees se hace grande, la canasta se hace grande, la pista se hace grande, el salto, el caballo se pone derecho. Bueno, la comunicación la percibes de una manera más positiva y la crítica y la mejora. Y cuando ves que tu deportista da un paso en eso, la manera de asumir la crítica la hacen ellos, no la tienes ni que hacer tú. Y van a un detalle súper bonito. Entonces creo firmemente que tenemos que enseñar a creer que en las dificultades hay que intentarlo. Hay que intentarlo. muchísimas gracias, Alba. La verdad es que se nos quedan muchísimos temas por hablar, pero me parece genial cerrar con creer es crear para un deportista. O sea, me parece una de las frases claves que has comentado en el podcast. Y te quería preguntar, para ir finalizando, dónde te podemos leer, dónde te podemos ver, dónde te podemos seguir, que lo comentes, porque también tienes lecturas que puedes ofrecer para la gente que nos está escuchando. Entonces, bueno, un poquito, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues en redes sociales estamos en Psicoinvisible, que yo espero que, bueno, pues que os guste el perfil y veáis un poquito con la gente con los que trabajamos y la verdad es que es un equipo precioso. Tengo también mi web de www.psicoinvisible.com. También tenemos el Gmail asociado a Psicoinvisible. Podéis, si lo queréis un poquito más personal, a albalopezperez@gmail.com, que estoy yo también. Y bueno, pues incluso todos los chicos y chicas que necesiten cualquier tipo de consejo o quieran contarme algo y que necesiten ayuda, pues puedes perfectamente ofrecer tanto mi contacto, mi teléfono, que bueno, pues la verdad es que saben que Unicaja está abierto a esa fábrica de psicólogos del deporte en potencia, que es un trabajo súper bonito y que empiezan a trabajar desde, vaya, los preinfantiles, los infantiles, a dar formaciones, a trabajar con entrenadores, o sea que me podéis encontrar y puedo ayudar en todo lo que necesitéis, que estoy para que la psicología del deporte siga creciendo y siga mejorando. Pues os dejaremos todas las vías de contacto en la descripción. Tenéis también nuestras redes sociales en la descripción donde nos podéis encontrar y podéis encontrar toda la oferta formativa. Os recomendamos que os suscribáis para no perderos nada y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Alba. Muchas gracias a vosotros.